y que bueno, pues hoy vamos a presentar, de hecho yo le llamo como es un tema muy corto, porque esto es algo que todos tenemos, pero que creo que pocos conocemos y por lo tanto no lo empleamos de manera, no voy a decir de manera correcta, pero no lo empleamos de la forma en que debe ser, ¿no? Vamos a hablar de la vocación del criminólogo. Les comento que a mí me gusta mucho interactuar, me gustaría mucho que cualquier cosa que tengan alguna duda, siéntanse con la confianza de abrir el micrófono, de presentar la duda y sobre todo, si alguno de ustedes tiene algún comentario, pues adelante, ¿no? Sin ningún problema pueden levantar la mano y bueno, acá estamos. Entonces, para empezar, me gustaría que levantaran su manita. ¿Quién de todos los que estamos aquí presentes son criminólogos? Levanten la manita. ¿Cuántos criminólogos tengo acá? Ok. Solo tengo 2 manitas levantadas. De ahí en fuera, ok, tengo 2 manitas levantadas, 3 manitas levantadas que son criminólogos. De ahí en fuera, ¿qué otro perfil tienen? Pueden escribirme en el chat, por favor. ¿Son abogados, son psicólogos forenses? ¿Qué otras profesiones tenemos hoy aquí en esta plática, aparte de criminólogos? Abogada, ok, tengo una abogada. Tengo 3 criminólogos. ¿Qué otra profesión tenemos acá? Estudiante de criminología y criminalística, ok, muy bien. Entonces, ¿tengo estudiantes de criminología también aquí? Levanten la manita, por favor. Ok, ya tengo más estudiantes de criminología y criminalística. Bien, estudiante de criminología y criminalística. Ok, perfecto, entonces estamos en la misma sintonía. Bueno, pues va de la mano. Acuérdense que muchas veces la criminología prácticamente vamos de la mano, estas ciencias forenses con las ciencias jurídicas, ¿no? Veo que vienen de la Ciudad de México. De verdad, somos de diferentes lugares. ¿De qué lugar nos están escuchando? ¿De México, de otro país? ¿De qué parte de la República? Criminología, medicina e ingeniería. Ah, ok, perfecto. Perfiladora criminal, psicóloga criminal y criminóloga. Muy bien. De Nicaragua y Colombia, Veracruz, Guatemala. Ok, perfecto. Pues bueno, saludos hasta donde nos están visualizando. Ok, vamos entonces a empezar a hablar lo que es la vocación, ¿sale? Siempre que hablamos de profesiones, siempre que hablamos de carreras, de licenciaturas que vamos a estar estudiando, hay una materia que todos llevamos en la educación médica superior llamada formación cívica y ética, donde nos hablan precisamente la parte de cómo nosotros vamos a presentarnos ante sociedad de una forma moral, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de cuestiones de vocación, es importante que hablemos precisamente de esto. Ok, entonces vamos a hablar en cuanto a la vocación. Permítanme. Sí, creo que no se voltea la... Ahí está. Vamos a empezar a definir, porque cuando nosotros hablamos de algún tema, siempre es importante definir para que podamos comprender en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué es la vocación como tal? Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que la vocación es esta inclinación hacia una profesión, actividad o forma de vida. Entonces, si hablamos de vocación, no solamente hablamos de una cuestión profesional, sino que también estamos hablando de una forma de vida, de un estilo de vida. ¿Cuál es tu vocación como ser humano? ¿Cuál es tu vocación como persona? También cuando hablamos de vocación, hablamos de esta inclinación interna y profunda, sí, hacia una profesión, pero también hablamos hacia un modo de vida. Que este modo de vida a ti en lo personal te va a generar satisfacción, te va a generar propósito y también una realización personal. Cuando hablamos precisamente de vocación, también hablamos de metas, también hablamos de deseos, también hablamos de sueños, porque todos iniciamos con un sueño. Todos los que estamos hoy aquí presentes, todos los que queremos ser algo o alguien en la vida, probablemente lo estemos haciendo por vocación. Y no dudo que pueda haber algunos que incluso lo puedan estar haciendo por compromiso o por obligación, que eso es algo que no debería de suceder.
Cuando hablamos de vocación, ya en un término más, digámoslo así, más emotivo, hablamos de que es como un llamado que impulsa a una persona a dedicar toda su energía, todo su ser a algo que le apasiona. Prácticamente hablamos de que esta vocación es esta energía que se realiza con un sentimiento de compromiso emocional. Por eso, cuando hablamos de criminología, hablamos de que la criminología es una ciencia, aparte de muy humana, es una ciencia altruista, pero muchos no están listos para esta conversación. ¿Por qué? Porque el compromiso que se tiene en una vocación no es por cuestiones de economía, no es por cuestiones de obligación, sino más bien es un compromiso emocional que se tiene consigo mismo y que lo externa hacia la sociedad como un modo de representar la pasión por lo que está haciendo. Cuando hablamos precisamente de esto, hay que también saber diferenciar entre lo que es la vocación y la profesión. Porque hablamos de la vocación del profesional, ¿no? Hablamos de la vocación de la profesión, pero ¿qué es una diferencia entre ambos? Cuando hablamos de vocación, es un manifiesto interior que está basado precisamente en esta pasión que tú tienes, en esta satisfacción personal que tú tienes, mientras que la profesión viene siendo un empleo, es un trabajo que se remunera, es un trabajo que obviamente requiere formación y habilidades específicas. La vocación es emotiva. La vocación es una inclinación natural. Es como decir, como les pongo ahí entre paréntesis, es como decir, para esto nací. Y la profesión a veces no incluye una inclinación natural. La profesión muchas veces es elegida por necesidad o algunas veces por conveniencia. Y es ahí en donde nos damos cuenta que en las diferentes instituciones en donde se elabora, que es ahí en las diferentes empresas donde se está trabajando, puede haber una gran profesión, puede haber una persona muy bien preparada, pero que probablemente esté lejos de la vocación. A mí me gustaría saber, de todos los que estamos aquí, que son estudiantes de criminología criminalística, que somos criminólogos, psicólogos, médicos, ingenieros, ¿quién de ustedes considera que la elección de su profesión realmente fue por vocación? Levante la manita. ¿Quién de ustedes dijo, yo me dedico a esto, o yo voy a estudiar esto, o yo voy a ser criminólogo, yo voy a ser abogado por vocación? Porque es una elección natural, porque es algo que me motiva, porque es un compromiso emocional. ¿Quién de ustedes lo ve de esta forma? Ok, veo que ya varios levantaron la mano. Ok, entonces vamos bien, vamos bien. ¿Por qué? Porque precisamente hablamos de que esto es tener un compromiso contigo mismo. Para ello también es importante, y esto siempre se los pongo en mis presentaciones, de que es bien importante que nosotros hagamos la diferencia, o más bien hagamos notar la diferencia, perdón, entre ser un profesionista y ser un profesional. ¿Por qué? Porque ahí precisamente se enfoca o se agarra la vocación, cuando hablamos precisamente de esto. Entonces, vamos a diferenciar lo que es ser un profesionista a lo que es ser un profesional. Cuando hablamos de un ser profesionista, obviamente los dos involucran la profesión, ¿sale? Aquí arriba va la profesión. Pero cuando hablamos de ser profesionista, se puede decir que esto es fácil de alcanzar, entre comillas, porque no todos tienen la oportunidad de lograrlo. Pero cuando hablamos de ser profesionista, hablamos aquella persona que lo logra a través de un título profesional. Cuando hablamos de un ser profesionista, hablamos de aquella persona que tiene el conocimiento, claro, porque se tituló con conocimiento de todo lo que aprendió durante toda la carrera. El ser profesionista es aquel que posee las aptitudes, y aquí la persona que es psicóloga lo va a entender perfectamente. Cuando hablamos de aptitudes, que no es lo mismo que las actitudes, hablamos de un ser profesionista. Entonces, aquel que tenga título y cédula profesional, aquel que tenga todo el conocimiento de su área, de que es experto en lo que hace, de lo que sabe precisamente, y aparte tiene las aptitudes, es decir, tiene las habilidades precisamente para manifestar este conocimiento, para manifestar esta profesión, entonces se le llama profesionista. Pero
esto no basta, y mucho menos cuando hablamos de las ciencias forenses, y me enfoco principalmente a la criminología como tal. Cuando hablamos de seres profesionistas, tenemos que dar un paso adelante. Ahí es donde entra la vocación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un ser profesional, sí, es aquel que tiene la profesión, pero también es el que tiene las actitudes para llevarla a cabo. De nada me sirve tener unas habilidades impresionantes, tal vez, de realizar un análisis criminológico, si soy una persona con una actitud negativa, pesada, pedante, no sé, narcisista, una persona egocentrista, una persona presumida. Entonces, solamente eres profesionista. Cuando hablamos de ser profesional, es que tengas la actitud precisamente de mostrar estas aptitudes. Es que tengas precisamente esta vocación en donde sepas mantenerte como ser humano. Y estas actitudes las establecen que precisamente el humanismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a lo largo de la historia de todas las ciencias forenses, de la criminología, de la criminalística, del derecho, sobre todo hablamos del derecho penal, ¿no? De la psicología criminal, en donde deshumanizamos a la persona que está siendo enfocado en un análisis de estudio? ¿Cuántas veces hemos reducido al ser vivo, a la persona que estamos nosotros analizando o estudiando, a un simple víctima o victimario? Y que solamente nos interesa saber por qué pasó, por qué fue víctima y por qué fue victimario. ¿Dónde está la parte humana del profesional? ¿Dónde está el interés por el bien común? Desde ahí lo vamos quebrantando, porque perdemos esta sensibilidad del ser humano. Los tratamos como criminales, como desechos de la sociedad, los tratamos como víctimas, como las vulnerables. Se nos olvida precisamente esta parte humanitaria, ¿no? Es lamentable, y se los digo a manera pues sí, lamentablemente de experiencia, ¿no? Que vas acompañando a las víctimas, porque también en mi campo laboral también doy lo que es la atención victimológica, todo el acompañamiento victimológico, sobre todo a las víctimas de extorsión, que en México acá hay bastantes. Pues es de verdad increíble, no voy a decir que todas, pero es increíble cómo cuando llegamos a la fiscalía, que en este caso son los de la FIDAI, el trato que le dan a la persona es como, un número más, una carpeta más, un extorsionado más. Y no los culpo, porque ese es su trabajo, pero no perdamos el humanismo. Para ello, también tenemos, ay, perdón, alguien levantó la mano. ¿Quiere hablar? Adelante. Ya no vi, ¿no? Pensé que, no, ok, perfecto, perdón. Otra de las cosas que hemos visto es precisamente el amor a la profesión y a la labor, ¿sale? Esto es algo que les puedo decir que hoy sí lo estamos viendo un poquito más con las nuevas generaciones, pero con las generaciones, digamos las mías para bajito, ya no le prestamos este amor, esta pasión a lo que hacemos. Solamente lo hacemos de manera automática. Si son abogados, de manera automática se chutan el juicio o arman toda la carpeta de investigación, pero no le tienen amor. No se ve esta pasión por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos haciendo como una profesión y no como una vocación. Se nos olvida muchas veces. Y por último, cuando hablamos de ser profesional, hablamos precisamente de qué? De los valores. Todo esto que les hablo aquí, el ser profesional, las actitudes, el humanismo, el amor a la profesión, se resume en los valores. En los valores que lamentablemente en Latinoamérica, en México, no sé cómo andemos en Guatemala, en Colombia, en Nicaragua, no sé cómo andemos en temas de sobornos y corrupción, pero lamentablemente Latinoamérica en general, estamos hablando de que somos corruptos y es feo mencionarlo. México es uno de los países a nivel mundial con mayor corrupción y soborno, ¿no? Los famosos cohechos. ¿Por qué? ¿Dónde quedan los valores? Empleamos frases tan vanas diciendo que el que no tranza no avanza, que el que no cae resbala, y que realmente nos hacen dudar de la verdadera vocación del profesional, ¿no? Entonces, vean la diferencia entre ser profesionista y ser profesional. Cuando hablamos la vocación del profesional, es precisamente conjuntar la profesión y la vocación, que nos da como resultado el ser
un profesional. Pues, el ser un profesionista y profesional. No sé si me doy a entender, no sé si me entienden. Voy leyendo sus comentarios. Vaya como abundan los narcisos en el gremio. Híjole, sí. Sí, lamentablemente, sí. Yo creo que en nuestro gremio, en todo el gremio jurídico forense, hace falta más empatía y menos narcisismo. Siempre lo he manifestado y a veces me buchean, ¿no? Pero sí, hace falta más empatía y menos narcisismo. ¿Cómo se lo resumo en la vocación de la profesión? ¿Sale? Cuando hablamos de la vocación de la profesión, este es un ejemplo que se me vino a la mente y que se los pongo acá. Cuando hablamos solamente de profesión, es cumplo con mi tarea asignada. Ah, ok, eres un buen profesionista, sí. A mí me dijiste que fuera a hacer, no sé, en términos criminológicos, a mí me dijiste que fuera y le hiciera una entrevista a la persona nada más para saber, si la, a ver, para ver, recabar una narrativa de la persona. Ah, ok. Cumpliste con tu tarea asignada. Respondiste el planteamiento del problema que se te asignó. Pero tener vocación es precisamente buscar que tu labor vaya más allá de lo establecido, vaya más allá de lo asignado, pero con un solo propósito. ¿Cuál es? El del crecimiento. Y no solamente hablo de un crecimiento personal, hablo de un crecimiento en equipo, hablo de un crecimiento laboral, que lamentablemente hace falta mucho. Por ejemplo, en México, en las fiscalías tenemos todo el equipo de servicios periciales, ¿no? En donde involucramos criminalística, medicina legal, psicología, toxicología, bueno, la química forense, ¿no? Y un sinfín de periciales que tenemos ahí precisamente para la labor de la investigación. Cuando hablamos precisamente de vocación, es no solamente quedarme con lo que sé. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de vocaciones, si yo soy criminólogo y quiero realmente saber por qué la persona realizó este tipo de conducta, para empezar quiero saber si sí lo hizo y ya después quiero saber por qué lo hizo, entonces no solamente me quedo con lo que me dice la persona que estoy entrevistando, sino voy y busco en el expediente, voy y busco las periciales, analizo la carpeta de investigación, observo, analizo, pongo atención todos los indicios conductuales que estoy pudiendo observar en una carpeta de investigación y que créanme que muchas veces son ignorados. Porque hay tanta información en la carpeta de investigación que a veces nos da una flojera leer, pero créanme que en la carpeta de investigación, que es precisamente el vacío de toda la investigación que se hace, es ahí donde vamos a encontrar todos estos elementos conductuales que no son percibidos por nadie más que por el criminólogo, el psicólogo, muchas veces. Entonces, la diferencia, la vocación de la profesión, obra precisamente en que la profesión, digamos que lo limitamos a lo que es. Y la vocación nos habla de expandirlo a más allá de lo que debiera ser. Siempre con un propósito, el crecimiento. No sé si me doy a entender. No sé si alguna duda que vayamos teniendo aquí, pero prácticamente estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, la vocación de la profesión. Ahora, específicamente ya adentrándonos a la criminología, pues vaya, ¿qué es la criminología? Tenemos varias definiciones de la criminología. En México la que más abunda, pues es la de Alfonso Quirós Cuarón, quien es el padre de la criminología en México, que él define la criminología como la ciencia sintética, causal y explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Sin embargo, hay una de de este autor llamado José Ingenieros, que la verdad a mí siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo, por lo que dice, por lo que manifiesta, porque él emplea a la criminología como una ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta humana peligrosa, constituya delito o no, tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos en masa. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es algo que a mí me encanta explicar. Si nosotros nos quedamos con esto, conducta humana peligrosa, no lo estamos limitando a solamente analizar delitos, porque, y este es un grave error que tenemos, creemos, sobre todo en el mundo jurídico, sobre todo los abogados con el que he tenido el privilegio de trabajar, ¿no? Y cuando ya les explico lo que hacemos, se interesan demasiado. Creemos que la ciencia va a estudiar a los delincuentes, creemos que la criminología
analiza a los delincuentes, ¿no? Como que se mete ahí en el cerebrito de los delincuentes para entender, y no. La criminología no analiza delitos. La criminología no analiza delincuentes porque ese no es nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio de la criminología es la conducta antisocial, que también puede ser llamada conducta criminal o conducta violenta. Pero en sí, nuestro objeto de estudio es la conducta antisocial. Y José Ingenieros manifiesta que la criminología estudia la conducta humana peligrosa. ¿Por qué? Porque es una conducta que representa un riesgo, porque es una conducta que aunque no encuadre en un delito, va a representar un riesgo. Y es ahí en donde involucramos muchas partes, principalmente la prevención del delito. ¿Por qué la prevención del delito no es tan efectiva? Ahí sí me gustaría escucharlos a ustedes, que la mayoría andamos en este rubro. ¿Por qué creen que la criminología, perdón, la prevención del delito, independientemente del país donde estemos, por qué creen que no es efectiva en un porcentaje notorio? Me gustaría escuchar sus teorías. ¿Quién será el valiente que levante la mano? ¿Nadie? Por los políticos y la corrupción, dice Difusión Forense en Latina. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie quiere levantar la manita? Ok, ahí les va una teoría que yo no les voy a decir que es cierta, pero es una teoría que yo tengo, es una hipótesis más bien. ¿Por qué no es funcional la prevención del delito en diferentes lugares? Porque se enfocan en los delitos, porque se enfocan precisamente en estas conductas jurídicas que obviamente se encuentran en un código penal, porque se enfocan en delitos, cuando realmente la prevención del delito se debería de enfocar en las conductas de riesgo, en estas conductas peligrosas, en estas conductas antisociales que muchas veces no encuadran en un delito. Y es ahí en donde, ¿no? Caemos en precisamente en esta situación en la que decimos, pues claro, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de personas, ¿no? De individuos que representan un riesgo y no pasa nada? ¿Por qué? Porque no ha cometido un delito. ¿Y qué se hace al respecto? A veces no se hace nada, porque no hay delito que perseguir. Sin embargo, esa conducta se puede prevenir. Y no solamente hablo de prevenir el crimen o el delito como tal. Cuando hablamos de prevención del delito, hablamos de prevenir o de evitar o al menos disminuir los riesgos para que una persona realice una conducta violenta, pero también para que una persona no caiga en una vulnerabilidad de ser víctima. Los leo. A ver, por los políticos y la corrupción, por el medio donde se desarrolló el individuo, ok, también eso ya hablamos de factores individuales. En Guatemala no es efectiva debido a la corrupción y la debilidad institucional, la falta de inversión en programas sociales y la ineficacia de la persecución penal. Creo que eso que mencionas, José, eso es en varios países. Digo, aquí en México tenemos muchos programas sociales y lamentablemente, aunque estadísticamente hablando, de manera oficial, si se dice que la violencia disminuyó, pues los que vivimos en México, ¿no? Yo que vivo en un estado de extrema violencia, pues nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Acuérdense que existen dos tipos de cifras, la cifra, bueno, más bien tres, ¿no? La cifra oficial, que es la cifra que se mencionan en los medios, y la cifra negra o la cifra oscura, que es aquella que sabemos que existen, pero que no obran en actas. Entonces, si nos vamos a la sumatoria de ambas, la cifra real es completamente elevada. Entonces, una de las cosas que precisamente, y perdón, ya me salí casi del tema aquí, pero por eso me gusta esta definición de José Ingenieros, porque precisamente él dice que hay que estudiar la conducta humana peligrosa, hay que estudiar la conducta de riesgo, la conducta antisocial, la conducta violenta, que aunque no recae en delito, muchas veces puede hacerlo. Y si no lo evitamos, pues obviamente va a generar delincuencia. Hay otra definición que está
Se las comparto, es una definición que yo creo ¿por qué se las creo yo esta? Porque, bueno, a final de cuentas yo soy criminóloga forense, soy criminóloga de campo, y obviamente la experiencia me ha llevado a profundizar más en mi área, ¿no? Ya llevo como, ¿qué será? Como 20 años ejerciendo la criminología. A mis 19 años yo andaba entrevistando en centros penitenciarios a personas que estaban privadas de su libertad. Y la verdad es que es impresionante todo lo que tenemos para estudiar y las pocas herramientas que se nos proporcionan, ¿no? Y súmenle a que a veces los criminólogos son completamente ignorados. Ya dejen de que nos confundan, ya nos ignoran. Porque aparte de que nos confunden con los criminalistas, nos confunden con los psicólogos, cuando saben qué hacemos y quiénes somos, optan por ignorar la labor del criminólogo. Entonces aquí yo les dejo esta definición. Para mí la criminología, para su servidora, es la ciencia de la criminalidad que detecta, analiza e interpreta los indicios conductuales para esclarecer los hechos violentos y acercarnos a la veracidad de los mismos. ¿Por qué les comento esto último? El criminólogo de verdad que es capaz de observar lo que muchos no ven. Nosotros, y al igual que los criminalistas y al igual que muchos peritos, somos como los científicos del pequeño detalle, ¿no? Vemos el pequeño detalle, lo minucioso, lo que casi no hay, y que a veces puede generar la gran interpretación y que puede ser el cambio que le va a dar el giro a toda la investigación. Cuando hablamos de detectar, analizar e interpretar los indicios conductuales, son aquellos indicios que muchas veces ni siquiera son tangibles, ni siquiera son indicios que podemos tocar, palpar, modificar, alterar para su estudio, nada. Son indicios conductuales, son estos indicios que Vicente Garrido le nombró huellas del comportamiento. ¿Cómo nosotros recabamos, cómo nosotros podemos recabar en un lugar de intervención, en un escenario criminal, las emociones? ¿Cómo podemos recabar el sentimiento, el actuar de la persona, lo que estaba sintiendo? Pues a través del acto, pero con otra perspectiva. Lo analizamos con una perspectiva conductual. Y de verdad que esto es complicado porque solamente el experto que ya lleva muchos años empleando esto lo puede observar, lo puede ver. Y obviamente cuando nosotros logramos detectar estos indicios conductuales, los interpretamos, los analizamos, le damos un significado, lo que hacemos simplemente es ayudar a esclarecer los hechos violentos, que muchas veces pueden ser hechos delictivos. Y que esto, al momento de esclarecerlos, podemos acercarnos a la verdad de los mismos. Pero acuérdense, y los abogados lo saben perfectamente, la verdad absoluta no la tiene nadie. De un acto criminal, de un acto violento, de un acto delictivo, la verdad no la tiene nadie. ¿Por qué? Porque tan es así que en un homicidio hay dos personas involucradas y una está muerta, ¿no? Entonces, bueno, esta es una definición que yo les dejo y que obviamente también hay que comprender que hoy en día la ciencia criminológica pues ya ha evolucionado, ¿no? Antes, pues obviamente se empleaba solamente o se relacionaba al área jurídica y sobre todo al área penal. Pero bueno, hoy tenemos diferentes áreas de la criminología que se especializan en diferentes formas y que todas tienen ahora sí que el mismo propósito o que todas tienen algo en relación, que es analizar las conductas para disminuir los riesgos, para prevenir. Tenemos la criminología forense, que es la más sonada, y que aún así todavía no la contemplamos. Tenemos la criminología corporativa, tenemos la criminología educativa, tenemos la criminología penitenciaria, y que al final de cuentas todas se enfocan en estudiar la conducta del ser humano. Pero quiero aclarar esto. Siempre que decimos que nosotros analizamos la conducta antisocial o la conducta del ser humano violento, en automático, ¿por qué nos conectan a veces con el psicólogo que dicen, eres como un psicólogo criminal? La respuesta es no. O sea, no, no y no. Y aguas con esto porque incluso me duele y me pesa mucho decirlo, pero me he encontrado con criminólogos forenses que realizan entrevistas y se atreven a emplear pruebas psicométricas y se atreven todavía a
a la persona que están entrevistando, en donde establecen las patologías que están observando. Aguas y ojo con esto. El criminólogo no tiene la facultad para hacerlo, no lo tiene, ¿sale? ¿Por qué? Porque la criminología, para empezar, es una ciencia social, no es una ciencia clínica, no es una ciencia de la salud. Por ejemplo, la psicología es una ciencia de la salud mental. La psicología puede diagnosticar, sí, pero no puede recetar medicamentos. La psiquiatría, sin embargo, sí. Entonces, creo que aquí siempre ha habido esta confusión y, híjole, y más allá de la confusión, es que, como bien lo decía hace rato la compañera, ¿no? Que el creerse mucho, el narcisismo, ¿no? Que a veces abunda en estos medios, pues piensan que podemos hacer de todo y no. No, no, no. Conocí a un criminólogo que decía, bueno, es que nosotros sabemos de todo. ¿Por qué? Porque analizamos la conducta antisocial desde la perspectiva biológica, psicológica, social y cultural. Entonces, sabemos de medicina, sabemos de biología, sabemos de psiquiatría, de psicología, de sociología. Y yo, sí, pero sabemos lo básico relacionado a la conducta. No somos quienes, no tenemos facultad de hacer diagnósticos, ¿sale? Así que aguas, por favor, pongan mucha atención en eso, porque hay criminólogos que lamentablemente andan determinando y ya diagnosticando que son psicópatas. Y esto no lo podemos hacer. Nosotros no estamos facultados. La criminología es una ciencia social y que va a estudiar, obviamente, la conducta desde una perspectiva social y que analiza elementos biológicos, psicológicos y socioculturales de esta conducta que contribuyeron al acto violento. Pero no somos quienes para diagnosticar, así que aguas con ese dato, ¿no? Perdón, escribieron, depende mucho el carácter de la persona, pero por experiencia en varios centros educativos, ok, sé que cada individuo tiene una esencia benévola o malvada, muy independiente al lugar o entorno en el que se desarrolla. Bueno, aquí ya estaríamos hablando mucho, obviamente, de la individualidad del ser humano, que de hecho es lo que hace la criminología, ¿sale? Nosotros como criminólogos precisamente analizamos de manera individual la conducta del ser humano violento y determinamos a través de cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, qué es lo que lo llevaron. Porque créanme, en mi experiencia como criminóloga, me ha tocado entrevistar a muchas personas en que la mayoría coinciden en diversos aspectos, ¿no? La mayoría, no voy a decir que todos, pero algunos coinciden, por ejemplo, en una familia agresiva, en una familia disfuncional, en una familia no integrada, ¿no? Desintegrada, perdón, que hablamos de un entorno social violento, de que hablamos en una zona marginada, o que hablamos de personas que incluso no concluyeron algún tipo de estudio básico, y que lamentablemente se piensa que todos los criminales, que todos los delincuentes cumplen con este perfil, pero créanme que no, porque también me ha tocado entrevistar a personas con licenciatura, con maestría y con doctorados que han incurrido en acciones violentas y que no han sido culposas, que han tenido la intención de dañar. Entonces, va a depender de qué, de la individualidad del ser humano. Por eso no podemos nosotros generalizar el delincuente o la delincuencia. Esto es individual, ¿no? Tan es así que vuelvo a repetir, aquí en esta diapositiva podemos observar precisamente que la criminología pues ya avanzó, ¿no? Entonces hablamos de que hay criminología forense, corporativa, educativa, penitenciaria y otras. La criminología forense, que es lo más mencionado, que obviamente analiza y explica mediante un proceso metódico todas las causas que llevaron a la conducta antisocial a caer en un delito. Obviamente esto muchas veces termina siendo manifestado en una audiencia oral. ¿Por qué? Porque muchos peritos son criminólogos forenses. La criminología corporativa es la que se desarrolla precisamente en el ámbito empresarial y que también analiza la conducta, pero también gestiona la seguridad desde el recurso humano hasta el recurso material, y lo que hace es prevenir los riesgos mediante el análisis de la estructura y los recursos humanos. Me voy a saltar a la criminología penitenciaria, que esta debe de también estar presente el criminólogo,
que se hace presente en todas las cárceles, como comúnmente les llamamos, y que son parte del Consejo Técnico. ¿Cuál es la labor del criminólogo dentro de estos centros penitenciarios? Pues bueno, obviamente generar un tratamiento penitenciario para la reinserción social del individuo y que obviamente pues logre, ¿no?, ser una persona funcional cuando salga. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, pues bueno, esto se supone que hace la criminología penitenciaria. Ahora, la criminología educativa, que es una criminología bellísima y que yo puedo asegurarles que aquí está la verdadera prevención, es aquella en la que participa en las escuelas, en los centros de educación, detectando todas las conductas de riesgo. ¿Para qué? Para que con ello podamos darle seguimiento y orientación y así evitar precisamente que se conviertan en conductas destructivas. Esta criminología educativa, la verdad es que es muy bella. De hecho, no sé si en los diferentes países que nos acompañan hablamos no, el criminólogo no da tratamiento en los centros de reinserción. No da tratamiento, es parte del tratamiento penitenciario, ¿sale? Aquí en México, por ejemplo, el criminólogo forma parte del comité técnico que se encuentra en los CERESOS, Centros de Reinserción Social, y que obviamente se genera un tratamiento penitenciario, o más bien se debería generar un tratamiento penitenciario para lograr la reinserción social. No es que el criminólogo dé el tratamiento, sino como parte del comité generan un tratamiento penitenciario para la reinserción social, ¿sale? Perdón si se malentendió, por eso lo estoy aclarando. Entonces, bueno, volvemos a la criminología educativa. Cuando hablamos de esta, es precisamente que vaya un criminólogo, que esté el criminólogo dentro de los centros escolares para que detecte todas estas conductas de riesgo, tanto de violencia como de vulnerabilidad, y que con ello pueda trabajarlos, detectarlos y, si es necesario, canalizarlos a diferentes áreas para trabajar en conjunto y que precisamente evitemos que estas acciones de riesgo se conviertan en acciones destructivas y, por ende, en cuestiones de delitos. En México ha costado mucho trabajo implementarla, no sé en otros países cómo lo están manifestando, pero al menos aquí en México un estado ya lo aprobó. De hecho, en Nuevo León, ya se aprobó que exista el criminólogo, el psicólogo y creo que el trabajador social como parte de la administración de las escuelas, precisamente para trabajar en conjunto y con ello disminuir las conductas violentas, ¿no? Aquí lo tenemos perfectamente. Ojalá que la criminología educativa se vuelva viral en todo el mundo porque de verdad es muy, muy necesaria. Ahora, ¿qué es ser criminólogo? ¿Sale? Cuando hablamos de ser criminólogo o qué es ser criminólogo, si tú buscas las diferentes definiciones, pues nos encontramos como definiciones muy técnicas, bastante técnicas. Otra vez, Rosa María, y actualmente ya no se aplica el tratamiento, sino plan de actividades. Ah, ok, perfecto. Gracias por actualizarnos, Rosa. Entonces, cuando hablamos de qué es ser criminólogo, ¿sale? ¿Qué es ser un criminólogo o un criminóloga o una criminóloga? Pues tú te encuentras aspectos técnicos que te dicen que es la experta en criminología. Eso es ser criminólogo, la persona experta en criminología. Aparte, te hablan de que un ser criminólogo es él o la profesional que estudia el crimen. Aparte, te dicen que es él o la profesional que investiga y estudia la delincuencia para prevenirla y reducirla. Vuelvo a repetir, la criminología no estudia la delincuencia, analiza el comportamiento, ¿sale? Desde una perspectiva social. Entonces, no siempre vamos a analizar delitos, esa es la bronca, esa es la falla de la prevención, porque siempre nos enfocamos o quieren enfocarnos a analizar los delitos, cuando nuestra atención debería de estar en las conductas antisociales, en las conductas de riesgo, en las conductas violentas. Yo aquí les dejo esta definición, esta es una de su servidora, en donde ya amplío más lo que es ser criminólogo, ¿sale? Yo aquí se los pongo de una manera con vocación y profesión. Nosotros somos personas capaces de escuchar y ver lo que los demás ignoran. Poseemos valentía, fortaleza, paciencia y perseverancia. La criminología es una ciencia que, más allá de estudiar lo alienado o desviado, encuentra una causa. Así que también somos seres de comprensión y algunas veces empatía, pero con gran madurez mental para no ser atraídos. Los que aplicamos esta ciencia también sonreímos, nos divertimos y amamos. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos. Cuando hablamos de ser criminólogos, ¿por qué les digo que escuchamos y vemos lo que los demás ignoran?
Porque hablar de personas, como tal lo dice la palabra, de personas alienadas, y no solamente hablo de personas alienadas que han sido etiquetados o señalados como criminales, sino también como víctimas, porque también existe esta victimización, revictimización más bien, victimización secundaria, perdón, de que precisamente a veces la misma sociedad no logra que la víctima vuelva a ser una persona funcional en una cuestión social, ¿sale? Voy a hacer a un lado el tratamiento psicológico, la atención victimológica es necesaria, pero nadie habla de esto para las víctimas. ¿Por qué somos capaces de escuchar y ver lo que los demás ignoran? Porque precisamente volteamos a ver lo que es incómodo para la sociedad. Volteamos a ver aquello que la sociedad no quiere ver, no quiere escuchar, porque es algo que no le interesa, es algo que incomoda y el criminólogo lo hace. Y por lo tanto, poseemos valentía, sí, fortaleza, paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque cuántas historias, cuántas cosas no vemos, cuántas cosas no escuchamos, de cuántas cosas no nos damos cuenta y aún así hacemos nuestra labor. Todos hemos tenido una experiencia tal vez tal vez, ¿no? Me imagino que todos hemos tenido alguna experiencia en el ámbito profesional en donde a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hemos tenido algún asunto que te ha movido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos. En lo personal, yo siempre les comento, para mí, por ejemplo, en lo personal es muy difícil trabajar los delitos que tengan que ver con agresión sexual, porque me tocó un asunto, cuando yo estuve trabajando en fiscalía hace muchos años, me tocó un asunto que digo, no puede ser hasta dónde llega la maldad del ser humano, hasta dónde llega precisamente la distorsión del sentido humano de la persona como para ejercer este tipo de actos violentos, ¿no? Porque no solamente es el acto en sí, sino la causa, la motivación, lo que hace el ser humano con tal de satisfacer a veces estas necesidades que muchas veces no son comprendidas. Entonces, sí tenemos esta fortaleza, sí tenemos esta valentía y sí tenemos esta paciencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no todo nos va a salir a la primera. Tenemos que ser perseverantes para lograr los propósitos que nos ponemos. Obviamente, somos personas de comprensión, sí, y a veces empatía, les voy a decir por qué, porque lamentablemente no todos lo van a entender, pero nosotros logramos observar como la parte perdida, la parte humana, ¿no? De estos delincuentes, entre comillas, ¿no? De estos etiquetados, en donde nos damos cuenta, pues que al final de cuentas son seres humanos, ¿no? Y que obviamente esto nos adentra y nos centra de que por mucho que su historia nos esté conmoviendo y que digamos, sí, pobrecito, por eso fue el criminal, pues no vamos a ser atraídos. Por eso debemos de tener mucha madurez mental. Y créanme que también el criminólogo debe de tomar por lo menos algunas que otras sesiones de terapia, porque es necesario para nuestra labor. Y pues obviamente cuando hablamos de ser criminólogos, pues también hablamos de que somos simples y personas ordinarias, comunes y corrientes que andamos en la calle, que nos caemos, que sonreímos, que vamos por el café, que vamos de compras. Por lo tanto, pues obviamente también sonreímos, nos divertimos y amamos. Entonces, esta es una definición que yo les comparto de lo que es ser criminólogo. Le añado esto, ¿no? Que el ojo del criminólogo es el único capaz de observar más allá de lo que cualquiera puede ver. Descubrimos, analizamos e interpretamos los indicios que en ocasiones no podemos tocar. Como criminóloga me ha sido posible observar y escuchar el lado humano de aquellos alienados que la sociedad llama monstruos. Por eso es que con esto les di la definición anterior, ¿no? Díganme ustedes Eh, ¿cuántas veces, no sé si les ha pasado y si han hecho entrevistas, cuántas veces no les ha pasado que la sociedad les dice que ustedes prácticamente justifican al delincuente? ¿Cuántas veces no les ha pasado que a lo mejor ustedes dicen, casi, casi ya te estás enamorando del malo, ¿no? A mí en lo personal me han dicho que hasta parezco Harley Quinn. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez los han etiquetado así, ¿no? ¿A nadie?
Ok, bueno, entonces creo que no tenemos a... ¿Sí o no? No, a mí no, la verdad. Lo único que me han dicho siempre es que veo crimen por todos lados. Amada, ¿usted es criminóloga, abogada? Criminóloga, perfiladora criminal y psicóloga criminal. Ok, ¿qué es lo que más qué es lo que más recurrente le dicen por entrevistar a personas que se encuentran a lo mejor privadas de su libertad o que han cometido delitos? ¿Qué es lo más repetitivo? Aparte de que por todo lado ve crimen. Eso que le dicen es algo bien, bien lindo. Y a veces me siento con cara de, ok, mami, gracias por tus apoyos. Pues Ajá. lo que más me dicen es que yo casi no me la vivo en la penitenciaría, con toda la sinceridad del mundo. Generalmente me encuentro en oficina entrevistando a las víctimas de violación, víctimas que fueron maltratadas y todo ese tipo de cosas, o ya en su dado caso las autopsias psicológicas de las personas que fallecieron, e entrevistar a los posibles culpables, como decimos aquí en México, para pasar mis dictámenes. Y si veo que tiene algo mal o veo que como que algo no me cuadra mientras estoy haciendo mi entrevista, lo pongo en mi dictamen y automáticamente yo lo mando con el psiquiatra forense para Ok, que me termine de determinar que si lo que yo pensé es lo que tiene la persona antes de entregar el dictamen final y defenderlo en la corte como debe de ser. ok. Muchas gracias, Amada. De Creo que, nada. creo que eso que le dicen de de que ven crimen por todos lados, es algo que también nos repiten mucho porque efectivamente no es que vemos crimen por todos lados, yo creo que vemos riesgos por todos lados, ¿no? Y detectamos ya en automático y de manera inconsciente estos riesgos. Adelante, Rosa María. Levantó la mano. Sí, muy buenas tardes, noches aquí en la Ciudad de México. Maestra Bricia, un gusto conocerla. Eh, yo actualmente laboro en centros de reinserción social. Ok, Llevo ya 21 años. ya se aventó Entonces, una vida allá adentro. sí, ya compurgué cierta sentencia, porque dentro de la Ciudad de México hay un programa denominado técnicos penitenciarios y nosotros, a diferencia del área de seguridad, también manejamos un horario de 24 por 48 horas, es decir, yo duermo un día en el centro de reinserción y descanso 2. Ok. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta que usted hace alusión, bueno, generalmente las personas por lo regular se sorprenden, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es que trabajas en un centro de reclusión? ¿No te da miedo? ¿No te da temor de que te hagan algo? Es como el común y también hay un- mucho cuestionamiento, cómo es la dinámica al interior de un centro de reinserción, ¿verdad? Entonces, el común denominador de lo que cuando uno comparte a lo que se dedica, a qué es lo que hace, y a veces también uno lo maneja a discrecionalidad, porque precisamente no todas las personas lo manejan con un enfoque objetivo, científico, ¿no? Al contrario, obviamente, al relacionarnos con el sistema penitenciario, inmediatamente en su mente se les viene, son personas corruptas, son Ajá. personas que también participan en los delitos, son personas que, pues, como usted bien lo dice, nos rechazan, no solamente por ser, bueno, más bien, no nada más a la persona privada de la libertad la rechazan, sino también al personal, Al porque trabajo. generalizan, ajá, generalizan en el sentido de que creen que todo mundo es corrupto, cuando realmente no es así. Hay profesionistas, como usted bien lo indica, en el centro de reinserción, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos, gente de intendencia, criminólogos, ajá, y cada uno tiene pues su manual de actividades. Entonces, más que nada es eso, el común denominador de las personas les da mucha curiosidad, llamémoslo hasta inclusive morbo de ver Gordo. cómo o de saber cómo es que se maneja un centro
al interior de un centro de reinserción. Gracias, Rosa. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que me he dado cuenta que siempre la pregunta del no te da miedo, ¿no? Que es muy común, se la hacen más a las mujeres que a los hombres, porque hemos visto en la actividad criminológica más a mujeres que a hombres. Y entonces es ahí en donde también nos damos cuenta que existen todavía como estas etiquetas, ¿no? De que, por ejemplo, ha habido en casos en los que, en lo personal, ¿no? Les vuelvo a repetir, a mí me dicen siempre, es que tú vas y casi apapachas a los delincuentes. A ver, no. No, 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 no. Una cosa, digo, no es nada como estar adentro ahí compurgando las penas de 21 años como Rosa María. Yo en lo personal nada más voy, estoy 3, 4 horas, ¿no? Ahí entrevistándolos en un área designada y ya me voy. Pero piensan que por el hecho de ser criminólogos y entender por qué la persona llegó a cometer este acto tan violento y atroz, piensan que ya lo estamos justificando, apapachando, ¿no? Y realmente no lo estamos haciendo, simplemente que precisamente entendemos los factores, entendemos la causa y los factores que llevaron a la persona a realizar este acto tan violento y que a veces fue destructivo, ¿no? Si nos pusiéramos aquí a hablar de las entrevistas y Rosa y yo, si Rosa empezara a hablar de todos los casos que le ha tocado, bueno, no terminamos en este día. Pero prácticamente cuando hablo del criminólogo, hablamos de que precisamente somos personas con humanidad. Creo que somos personas muy humanas porque precisamente tenemos esta empatía, tenemos esta madurez de entender por qué una persona es como es y aún así no justificarla, ¿no? Creo que esta parte media del criminólogo es la que se debe de comprender y que hoy a las generaciones que les estamos enseñando precisamente esta ciencia tan bonita que es la criminología, es precisamente decirles esto, ¿no? Que la conducta antisocial, que la violencia no se justifica, solamente se entiende. ¿Y para qué se entiende? Para que podamos explicarla y en base a ello se puedan generar verdaderas estrategias de prevención. A mí en lo personal siempre tengo muchos alumnos de derecho y me dicen, bueno, es que tomemos el ejemplo de Bukele, porque Bukele está haciendo muchas cosas bien bellas, ¿no? Y que Bukele está disminuyendo allá la delincuencia. Y que eso se debe de implementar en México. Hablar de estrategias de prevención no nada más es ponernos en comparación con otros sistemas, ni con otros países, ni con otras formas, ni estilos de vida. Porque hablar de estrategias de prevención es tomar en consideración absolutamente todo. No es la misma densidad de población de El Salvador que de México. No es la misma ubicación geográfica, no es la misma cultura, no es la misma economía, no es lo mismo nada. Aunque hablamos la misma lengua o el mismo idioma, no vamos a aplicar la misma prevención porque precisamente tenemos que analizar nuestro entorno, ¿no? Y en lo personal, eso no es prevención, más bien eso estamos hablando de un control que es efectivo mientras se realiza. La prevención es a largo plazo. Por eso es que no vemos resultados inmediatos, pero realmente la prevención es a largo plazo. Generar estrategias de prevención no son para que mañana se erradique el delito, sino estamos hablando que es un largo plazo. Entonces son cositas que ahí nos cuesta trabajo entender, a veces explicar, a veces que lo entiendan, y pues bueno, ya prácticamente ya estamos acabando. Entonces, ¿qué es el criminólogo? Yo se los puedo resumir en esta imagen, ¿no? Tómenle el contexto que ustedes quieran, yo les voy a explicar por qué para mí es esta imagen es el criminólogo. Porque viéndolo de cualquier perfil, siempre vamos a encontrar tuercas, piezas sueltas del ser humano y que podemos acomodarlas para que hagan un buen funcionamiento. Para mí esto es el criminólogo. Es desde todos los perfiles y desde todas las perspectivas, ver todo aquello que no está bien ubicado y que podamos trabajar en ello para hacerlo funcionar. Esté con lo que esté, ¿sale? Para mí en esto se resume el ser criminólogo. Ahora, ya una vez que nos aventamos todo este choro mareador de la vocación, de ser profesionista, de ser profesional, aquí ya me gustaría que ustedes me dijeran, porque esto ya es un trabajo en conjunto. Vamos a generar vocación entre las personas que estamos en este chat hoy. La vocación del criminólogo. Quiero que ustedes me díganme ustedes, ¿cuál es? Y es que yo no les puedo decir, cometería un error
en decirles la vocación del criminólogo a nivel general, porque esto es una cuestión individual. Entonces, si alguno de ustedes quisiera participar y una vez escuchado lo que hablamos hoy, me pudiera decir para ustedes, para sí mismo, ¿cuál es la vocación del criminólogo? Ahora sí, adelante, los escucho. Ahora ustedes ilumínenme a mí, por favor. Díganme ustedes, ¿cuál es la vocación del criminólogo? Ya sea que lo pueden escribir, pueden encender el micrófono, como ustedes gusten. 1 o 2 valientes. Hola, soy Amada. Yo siento que la vocación del criminólogo es ayudar a las personas a que puedan regresar a la sociedad siendo pues un bien, ya sea que dentro de la reinserción social les enseñen no sé, un oficio, terminen la preparatoria, hay otros que terminan haciendo una carrera según cuánto les quede de la sentencia por cumplir y cosas así, ¿no? Ok. Es algo que ayuda el criminólogo. Ok, muchas gracias, Amada. Rosa, por favor. Sí, claro. Creo que la vocación del criminólogo depende, obviamente, del área donde tú te desenvuelvas, ¿verdad? Así En es. el Por eso sistema de ahí penitenciario, que somos varios de la criminología, tenemos varias áreas y no sí, podemos claro, nosotros generalizar. Entonces, te escucho perfectamente. dependiendo de dónde impactemos, pero desde mi punto de vista, que es el sistema penitenciario, eh, creo que la vocación del criminólogo tiene que ver mucho con los valores que uno maneje. Ujú. Tiene que haber ética, tiene que haber honestidad, tiene que haber empatía, tiene que haber resiliencia al por mayor, porque trabajamos como se puede, con quienes se puede y en las condiciones más difíciles, en el sentido de que no hay apoyo ni material, ni hay apoyo de las autoridades, ni hay apoyo de más personal, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de lo que ya se sabe en el sistema, ¿verdad? La falta de personal, la falta de recursos, un medio muy hostil, un medio muy violento, y no nada más hablo de las personas privadas de la libertad, sino inclusive de los mismos compañeros. Creo que a lo largo del tiempo nuestra personalidad, más bien nuestros rasgos de personalidad van cambiando. Mi formación en un inicio es psicología. Yo tengo la licenciatura en psicología y ya después hice la maestría en criminología. Pero bueno, en ese sentido yo he podido percatarme de que la vocación del criminólogo va más allá. Tiene que, primero, como usted bien lo dice, manejar bien los factores de protección, ante todo. Porque si no, de lo contrario, caemos precisamente en los factores de riesgo y podemos ser fácilmente presa de la prisionalización o de la institucionalización que se puede dar a nivel penitenciario, ¿no? Entonces, yo creo que retomando, tiene que ver básicamente con cuestiones personales, una ética, una moral, y de ahí, obviamente, ya el enfoque científico y el enfoque objetivo, creo yo, desde mi punto de vista. Y es que efectivamente, Rosa, lo enfocas o lo aterrizas a una cuestión de un centro penitenciario. Por eso no podemos nosotros generalizar como tal la vocación del criminólogo porque hay distintos criminólogos, ¿no? En diferentes áreas. ¿Alguien más que guste hablar? ¿Alguien más que guste decir cuál es la vocación del criminólogo? ¿Alguien más que, o escrito, no importa? ¿No? ¿Nadie más? Hola, Adelante. buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Un placer. Lamentablemente me uní muy tarde porque estaba trabajando, pero creo que llegué en el momento oportuno, ¿no? Justamente. Un placer de acá en Venezuela. Me encanta escuchar, lo que logré escuchar me pareció bastante interesante. Yo soy criminóloga de profesión, también soy abogada
y tengo más de 25 años en el ejercicio de ambas profesiones, la mayor parte como servidora pública dentro del sistema de justicia penal, evidentemente, y afortunadamente ya estoy en el libre ejercicio profesional de la abogacía otra vez y me encargo como criminóloga puntualmente de realizar muchísima investigación académica. Me apasiona la investigación académica, sobre todo lo que tiene que ver con encuestas de autorrevelación de informe. Hace un par de años aplicamos acá en el país la ISRD en su cuarta versión, que es una encuesta de autorrevelación de informe de adolescentes escolarizados, y fue muy interesante porque es una encuesta estandarizada internacional, adaptada a cada país, evidentemente, y sí cuesta mucho hacer investigación académica de manera individual. En algunas instancias formales de control nos apoyan. Afortunadamente uno busca la manera de saberle llegar a las entidades del Estado para poder contar con algún tipo de apoyo. Yo, mira, les cuento algo aquí muy puntual, como en mi experiencia profesional. Comencé estudiando Derecho, pero luego también me llamó muchísimo la atención la carrera de Criminología y definitivamente me enamoré de la criminología. Es una cuestión que me imagino que nos pasa a todos, ¿no? A todos y a todas. Y lo interesante es que vemos que hay muchísimas, digamos, dificultades u obstáculos en el ejercicio de la profesión. Acá en Venezuela nos ha costado lo que ustedes ni se imaginan. Desde que salió la primera promoción de criminólogos en el año 1998, acá de la Universidad de los Andes, yo soy de la segunda promoción del año 99, hemos estado luchando por la promulgación de la ley del ejercicio del criminólogo y criminóloga venezolanos, y lamentablemente eso se quedó paralizada en la Asamblea Nacional en segunda discusión. Yo intenté hace un par de años también impulsarla, pero no logramos nada. Creo que hemos tenido como criminólogos todos, y creo que es a nivel de Latinoamérica y parte de Europa, como una falta de que encajemos en lo que es el desarrollo, el desempeño profesional, porque si bien tenemos muchísima formación académica, digamos, desde el punto de vista interdisciplinario, pues no somos psicólogos, tampoco somos psiquiatras, no somos abogados, a menos que tengamos la profesión, pero tenemos un cúmulo de conocimientos que nos hacen ser unos profesionales, digamos, únicos, ¿ok? Y que la labor del criminólogo o de la criminóloga es sumamente importante, no solamente dentro de los recintos penitenciarios, como bien lo vienen explicando ustedes, sino a nivel de prevención y en la elaboración de las políticas públicas, políticas criminales de los estados en los que nos encontremos. Tenemos que hacernos dar a conocer para poder participar en estas, digamos, implementaciones de políticas criminales que en algunas ocasiones son lamentablemente instauradas a corto o mediano plazo y no logramos observar ningún tipo de mejoría o disminución de la incidencia delictiva, porque efectivamente van a responder en algunas ocasiones solamente a una posición política. Eso pasa acá en Venezuela, me imagino que puede pasar también en México, etcétera, etcétera. Bien, lo interesante es que creo que tenemos que seguir luchando porque la criminología se reconozca como una profesión que, aparte de que conlleva muchísima dedicación como personas, como seres humanos, porque tenemos que en algunos casos no solamente escuchar en este caso, al desviado social o al delincuente, sino también a la víctima, ¿ok? Preocuparnos por ese lado de la víctima que en algunas ocasiones queda como aislada, ¿ok? Y creo que eso es importante.
Y perdone que me extendí. Muchas gracias. Fíjate que algo que comentas, Laura, muchas gracias. Es algo que es un problema que vivimos, yo creo que muchos criminólogos a lo largo de toda nuestra carrera, que sabemos lo enriquecedor que puede ser la criminología para diversos asuntos, y no hablo solamente en cuestiones penales, pero todavía ignoran muchísimo el alcance de la criminología, ¿no? Lamentablemente todavía se cree, nos quedamos todavía en el siglo pasado en el que pensamos que la criminología analiza al delincuente, ¿no? Y que si está feito, como lo decía César Lombroso, que si está feo y grande y con características atávicas, pues ya prácticamente es un delincuente. Y no nos damos cuenta que el criminólogo ha estado y está en diversas áreas, en empresas, en escuelas, en centros penitenciarios, en el campo, y que podemos generar diversos estudios, pero todos con el mismo propósito, que es la prevención, ¿no? La criminología es una misma cuando se trata de prevención, porque esa es su finalidad. Entonces, bueno, para ya ir terminando esta presentación, les puedo compartir precisamente en lo personal qué vendría siendo como tal la vocación del criminólogo, ya en una cuestión muy, pero muy general, ¿sale? Es una cuestión bastante general, porque bien ya lo decía Rosa, pues va a depender el área en que te desempeñes, va a depender muchísimo, aunque no lo crean, también va a depender mucho de nuestra propia personalidad, ¿no? Va a haber personas que a lo mejor no aman su carrera. Yo en lo personal les puedo decir, yo estoy enamoradísima de mi carrera, estoy enamoradísima de mi trabajo, y yo creo que también el hecho de que tú te apasiones, que tengas esta vocación, se van dando las cosas solito, así, solito. Yo nunca me imaginé estar en otros países hablando de mi ciencia, nunca me imaginé estar haciendo entrevistas en otros países, o dar conferencias o pláticas en otros países de lo que me gusta. Y decir, órale, me están pagando para que venga a hablar de algo que yo sé. Eso es una vocación. Créanme que la vocación se nota. Les decía yo a mis estudiantes, la vocación se huele, ¿no? Entonces, en términos muy generales, yo les podría decir que la vocación del criminólogo, muy general, es emplear la habilidad de nuestra profesión para un bien común, ¿sale? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la prevención del delito genera bien común. Entonces, prácticamente en eso se enfoca. La finalidad de la criminología es la prevención del delito. ¿Por qué? Porque estudiamos esas conductas que quebrantan el bien común. Entonces, podría decirse que la vocación del criminólogo es emplear la habilidad de nuestra profesión para un bien común. Pues prácticamente termino con esta diapositiva. Para los que somos peritos, esto yo se los comparto porque yo soy perito particular aquí en México. Y pues bueno, ser perito, cuando vayamos a comparecer, debemos comportarnos como personas de ciencia, profesionistas, profesionales, es decir, seres profesionales con vocación, ¿sale? No es nuestro deber defender al inocente o hacer destrozos al culpable, tampoco vengar a la víctima. No somos jueces, no somos justicieros, ni mucho menos somos salvadores. Nosotros debemos testificar a nuestro real conocimiento científico, pero basándonos en nuestra experticia. A final de cuentas, ser perito es ser una fuente confiable de conocimiento y más expertos en una materia que nosotros mismos, ¿no? Esto se los comparto porque, en pocas palabras, siempre les digo, no se tomen a personal los asuntos. Es una línea muy delgada, ¿no? Porque luego me dicen, ¿cómo puedes decir esto cuando tú hablas de empatía? A ver, sí, es una línea muy delgada. El hecho de que yo sea una persona, o como perito, que seamos una persona que no toma favoritismo, no me quita que sea empática o que comprenda a la persona. Por eso les decía hace rato, el criminólogo debe de tener muchísima madurez mental, como para no caer en la manipulación que muchas veces nos quieren hacer, pero tampoco para ser una persona que quiere generar justicia ni para generar la salvación, no. Tenemos que ser personas completamente neutras. Entonces, pues bueno, con eso prácticamente hemos terminado la plática de hoy. De verdad espero que hayan tomado algo enriquecedor de esta plática, espero que les haya sido de su agrado. Y créanme que hablar de criminología es algo tan divino, ¿no? Por ahí hablábamos el licenciado y yo que en algún momento igual y dar lo que viene siendo la investigación y el análisis criminológico, la relación víctima-victimario, los indicios criminológicos, los indicios conductuales, ¿no? Tenemos a la criminología tan bella en análisis que de verdad
la estamos desperdiciando. Entonces, siempre los digo, exploten la criminología, díganle, abogados que nos están escuchando, divulguen, ¿no? Que exploten la criminología, tiene mucho, mucho, mucho que dar, pero bueno, todavía permanecemos ahí en un poquito de ignorancia. Entonces, pues bueno, prácticamente con esto termino. No sé si alguno tenga alguna duda, algún comentario. Adelante, los leo, los escucho. No había visto a Laura. Creo que una de las